Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la asociación que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Para hoy, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros nos explica los principales puntos que presentó su gremio al gobierno para ajustar los procesos de negocio, diseño y construcción con miras a asegurar la calidad en las edificaciones y obras de infraestructura y garantizar que sean seguras. Les tenemos como siempre la sección de Infoacero, nuevamente con don Andrés, y las noticias y eventos del sector constructor. Sean todos bienvenidos. Asocreto estará realizando en Bogotá las jornadas de capacitación. Actualícese sobre la NSR 10 el 26 y 27 de abril. Informes para participar en el correo eventos2@asocreto.org.co o en el teléfono 618-0018. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Mucha atención, arquitectos, ingenieros, academia, técnicos e inversionistas. Expo Renovables inicia su gira por Colombia, comenzando en Bucaramanga. Haga parte de este evento de energías renovables. Apoya URE Ingeniería, CIRI, FAE Colombia y Colombia Construye. Informes 300-360-0332. Ya iniciaron los vencimientos de declaración de renta. En Necto Solutions nos encargamos de hacer y presentar su declaración. Evita sanciones de más de 300.000 pesos por no presentarla. Comunícate al 745-6317 o a la página www.necto.solutions. Señor constructor, para su trabajo, obra o vivienda, lleve siempre su kit solar. Hasta 4 horas de servicio. Los adquiere en su tienda solar. Una división FAE Colombia. No solo vendemos, aseguramos e instalamos. Teléfono 243-4328 o al celular 300-360-0332. En Colombia Construye, el invitado del día. Colombia Construye lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Ustedes buscan en emisoras Radio Cordillera o en diferido. Ustedes entran a la página www.colombiaconstruye.com. También nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, YouTube, SoundCloud, Spreaker, iVoox y nos pueden escuchar en las páginas web y Facebook de las siguientes agremiaciones y empresas constructoras aliadas que creen en nuestro programa: la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Asociación de Ingenieros de Risaralda AIR, la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas ACTOS, la Sociedad Colombiana de Productores de Concreto ASOCRETO, el Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea ICTIS, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación Ferretera Internacional AFERRE, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Petros ASOGRAVAS, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC, las revistas Infoacero, Esquema, El Periódico, A la Obra Maestros y la inmobiliaria Inmovigar. Y la inmobiliaria, y bueno, nuestro invitado es el ingeniero Argelino Durán Ariza. Él es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quien nos presenta los principales puntos de la solicitud que hace este gremio de ingenieros al gobierno para optimizar y asegurar los procesos de construcción de edificaciones y obras de infraestructura. El ingeniero Durán inicia su intervención desvirtuando que exista una crisis en la ingeniería y hablando del primer tema de su solicitud, que se refiere a las edificaciones. Ustedes saben que desde el momento en que se sucedió lo de la caída del puente Chirajara se empezó a hablar de una crisis de la ingeniería. Eso aunado al tema del evento del edificio Space en Medellín ya hace como 3 años, y no recuerdo más. El más reciente del edificio Las del Eso en Cartagena.
incluso la caída del puente peatonal de los militares en el Cantón Norte, pues todo eso se iba sumando y se llegó a hablar de que había una crisis en la ingeniería nacional. La posición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros siempre ha sido que indudablemente esos eventos no se deberían dar, pero que no se puede hablar de crisis en ingeniería nacional porque todos los días se están entregando edificaciones muy importantes. Aquí tenemos el video de Acatá, que no ha fallado, que está bien. Todos los días se entregan puentes importantes que no fallan. O sea, son casos que no deberían pasar, pero no se puede hablar de una crisis. Hay mucho más ingeniería buena que ingeniería que ha fallado. Entonces, en eso nos tenemos que ratificar como Sociedad Colombiana de Ingenieros. Sin embargo, en la Junta Directiva de la Sociedad estuvimos analizando el tema y pensamos que sí debemos hacer algunas propuestas o algunos llamados de atención al gobierno para ver cómo logramos precaver que ese tipo de cosas vuelvan a suceder. Entonces, tenemos dos grandes rubros. Uno, el de edificaciones, y otro, el de obras de infraestructura. En edificaciones, si ustedes recuerdan, en el año 2016 salió la ley 1796. Esa ley estableció unos controles en edificaciones en el cual están involucrados las cuidadurías, los diseñadores, los revisores y los supervisores de la construcción. Y eso estableció que se iba a generar un registro especial de personas, de profesionales capacitados para ejercer esas funciones, ese tipo de funciones en el control de edificaciones. Desafortunadamente, las pruebas quedaron en responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Las pruebas, digamos, los exámenes, a esos profesionales que quieren dedicarse a eso tienen que pasar unos exámenes que en esencia es el del conocimiento de las normas sismorresistentes que están vigentes en el país. Eso lo tiene que diseñar el Ministerio de Vivienda, las pruebas, y en el año 2017 no hubo presupuesto para el Ministerio de Vivienda para diseñar esas pruebas. Nos han dicho que ese diseño puede valer cerca de 2.000 millones de pesos. En el presupuesto del año 2018 incluyeron los 2.000 millones de pesos, o una suma como 1.500, un poco menos, y curiosamente en la Comisión de Presupuesto de la Cámara cancelaron esa partida. Y yo digo, y un llamado de atención que sí debemos hacer, los legisladores propusieron esos controles, pero después cuando se necesita que pongan la plata para poder implementarlos, entonces se echan para atrás. Entonces estamos en la misma situación que antes de la expedición de la ley, que eso se expidió en junio del año 2016. O sea, hemos pasado más de año y medio y eso está en las mismas condiciones que estaban cuando sucedió lo del edificio Space. Entonces ese es uno de los primeros puntos. Necesitamos esos recursos para que se pueda empezar a implementar la ley. Mientras tanto, seguimos en la misma situación. En la Sociedad Colombiana de Ingenieros hemos colaborado con las cuidadurías, nos pidieron que tratáramos de llevar un registro informal de personas, de profesionales calificados que quieran participar con esas responsabilidades, y eso lo hicimos. Ya ese registro lo hemos mandado a las cuidadurías para que ellos puedan buscar sus revisores independientes, pero no tienen la fuerza legal ni la fuerza formal que da la ley para eso. Paralelamente, el registro lo tiene que llevar en un registro abierto y de público acceso el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el COMNIA. Eso también quedó asignado en la ley. Eso para el COMNIA significa fortalecer, modificar la plataforma actual en la cual ellos llevan sus bases de datos de todos los ingenieros que están matriculados en Colombia. Ese proyecto vale cerca también de 2.000 millones de pesos. El COMNIA ya este año, de su presupuesto, el COMNIA tiene un presupuesto propio que proviene de las matrículas que pagamos los ingenieros, ya designó una plata para empezar el acondicionamiento de plataforma, y ellos han dicho que el año entrante tienen lista la plataforma para llevar el registro. Digamos, en ese sentido, el COMNIA el año entrante va a estar listo para llevar el registro, pero si no se hacen las pruebas, pues no va a haber ningún registro. La ley también estableció que los inspectores de policía eran los encargados de hacer la vigilancia de las edificaciones, que cumplieran con los requisitos de la licencia y que se hiciera lo que estaba permitido, lo que estaba autorizado por la licencia. Desafortunadamente, lo que nosotros vemos es que a eso le falta una pata muy importante, y es la parte técnica. Los inspectores de policía no están capacitados para verificar con relativo detalle, inclusive en algún momento pedir los planos que estén en la obra y verificar si eso se está haciendo como es, y se necesita que haya un apoyo técnico para esos inspectores de policía, así sea pues ingenieros que no sean especializados en estructura ni mucho menos, pero que sí entiendan un plano y que se puedan verificar lo que establece la licencia, y sean un apoyo para que los inspectores puedan en un momento dado parar o sellar una construcción y se pueda hacer un control efectivo. Y eso me llama a hacer una aclaración a ustedes. Lo que pasó en el edificio Blas de Lezo y otros edificios
que han manejado esta familia de estos hermanos Quirós es que ellos no son ingenieros, y dentro de la licencia que se encontró en el edificio Blas de Lezo, se encontró que la licencia era falsa, es decir, esa licencia no la había expedido una curaduría, decía que era una curaduría y parecía verídica, pero era falsa. Entonces ahí no hay una falla de ingenieros, no se ha podido detectar ingenieros que hayan participado en los diseños de esos edificios. Hay un edificio específicamente que sí, un ingeniero que diseñó un edificio de 4 pisos y ellos construyeron fue un edificio de 7 pisos. Entonces, digamos, ahí la ingeniería no es la culpable de esa falla de ese edificio, pero la alcaldía de Cartagena sí es absolutamente responsable de la falta de control de esas edificaciones, porque están permitiendo o han permitido hasta el momento que eso se realice sin ningún tipo de control, y por supuesto esas edificaciones son de alto riesgo para los que compraron ahí y las habitan. Eso por supuesto implica que uno tiene que poner a funcionar esa ley, pero también significa que las entidades de control, las autoridades, tienen que ejercer el control como es. Hay un tercer tema que nos parece importante y que quedó corto en la ley, y yo creo que nosotros pensamos que eso se puede hacer por reglamentación. Hay que buscar la forma de que no sea el constructor el que decide quién es el curador y quién es el revisor, porque eso puede dar lugar a que los constructores empiezan a irse para donde el curador que menos problemas les pone, o a vetar revisores que son muy estrictos en el tema, y eso se debe asignar tal cual se asigna ahora un proceso ante la justicia, y es que usted inscribe su proyecto y eso entra a reparto, y el reparto decide quién es el curador en las ciudades en que hay curadores, quiénes son los revisores, y ese reparto se hace sobre el registro público de estos profesionales que van a estar ahí en el COMIE. Eso hay que hacerlo así, eso no se puede seguir dejando que cada parte escoja su juez. En abril, Colombia Construye se encuentra en Bucaramanga, en las tomas de obra Cerecit, visitando los proyectos de vivienda más importantes de esta ciudad. Y vámonos, don Andrés, con 2 eventos. Del 17 de abril al 3 de mayo, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible realizará el curso especializado Desempeño Energético en el Diseño de las Edificaciones. Mayor información en el correo director.tecnico@cscs.org.co o en el teléfono 743-0950. Y la Asociación Ferretera Internacional AFERRI invita a sus afiliados a la reunión de cartera nacional que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá en Palo Quemado el 19 de abril. Se debe confirmar asistencia máximo el miércoles 18. Mayores informes en la página www.aferri.com. Y ahora el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se refiere a la infraestructura en concesión. En la infraestructura de concesión, en el tema de contratos de concesión, los riesgos de lo que es diseño y construcción y calidad de la obra y estabilidad se asignan el 100% al concesionario. Eso ha implicado que en el diseño de los contratos de interventoría hay unas limitaciones técnicas que no existen en contratos de obras públicas. En contratos de obras públicas un interventor puede inclusive parar la fundida de un elemento en concreto, o parar incluso en la etapa de simplemente implantación del proyecto, parar el proyecto porque no está claro si está bien implantado o no. Tiene unas prerrogativas que en el contrato de concesión no le son permitidas. El interventor no es que tenga prohibido hacer sus propios ensayos en los contratos de concesión, pero en la práctica sí tiene una provisión porque el presupuesto de los contratos de interventoría de concesión no contemplan los recursos que se requerirían para hacer una interventoría técnica en la misma intensidad que se hace en una obra pública. Entonces, en ese sentido, cuando uno pregunta, bueno, ¿alguien revisó a ver si el acero de refuerzo de esa estructura estaba de acuerdo con los planos? ¿Y el interventor dónde estaba? Pues el interventor posiblemente no estaba, porque no tiene los recursos para estar ahí permanentemente en todos los frentes de obra. En un contrato de obra fácilmente pueden haber, en un contrato de concesión como estos, pueden haber 40 o 50 frentes abiertos. Y los recursos que tiene la interventoría son por ahí, entre inspectores e ingenieros no son más de 10 o 12 personas. Entonces no pueden estar en todos los sitios al mismo tiempo. Nosotros pensamos que se tiene que pensar en los próximos contratos en ampliar ese alcance técnico del interventor y en darle los recursos para que puedan hacer una interventoría mucho más estricta. Yo creo que inclusive los concesionarios tienen que entender que ya que estas infraestructuras finalmente terminan siendo públicas
y para el servicio público, y finalmente tienen que entregarse a la nación o al concedente, el concedente tiene todo el derecho de tener todos los registros de calidad, inclusive registros independientes que le permitan asegurar que las obras que se construyeron están de acuerdo a los planos y que los diseños fueron revisados por una